Estamos en un toque de Romero. Esta noche nos acompaña en el set Mecato. ¿Cómo te encuentras, Mecato? Muy bien, gracias a Dios. Aquí dispuesto a dar la mejor de la energía y a expresar puntos de vista por medio de este género Esta noche musical. tenemos un invitado muy especial. Es un expresidente de la República, muy importante y siempre muy activo en la opinión de los colombianos. Hace parte de una familia que en general es muy activa en la opinión política y en la política, pues tiene un sobrino que desde el periodismo hace mucha política y un hermano pues también muy activo. Se trata nada más y nada menos que del expresidente de la República, el doctor Ernesto Samper Pizano. Doctor Ernesto Samper, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Bueno, muy buenas noches para usted, para Mecato, aquí muy bien, pendiente de esta entrevista. Doctor Ernesto Samper, han sido días muy difíciles para el país, muy convulsionados por todo lo que hemos vivido, que se desató después de que el presidente Iván Duque presentara una reforma tributaria al Congreso. Eso desató una cantidad de movilizaciones, hizo que la gente saliera enardecida a la calle y provocó incluso la renuncia del ministro de Hacienda y que el presidente, digamos que reculara y tuviera que retirar la reforma del Congreso. ¿Cómo lee usted ese escenario y ese momento que está viviendo el país? La reforma tributaria fue el detonante de una situación mucho más compleja. Venimos de una pandemia que ha sido muy dura, que ha destruido el tejido social. Las últimas cifras indican que solamente en el último año crecimos de un 36 a un 42% la pobreza, mayor desempleo, situación inclusive de hambre en algunos hogares. A eso se sumó el efecto que ha producido el incumplimiento de algunos acuerdos fundamentales de La Habana, como por ejemplo el tema de la sustitución social de cultivos, la reparación de las víctimas y por supuesto un estado de polarización política que nos tiene totalmente crispados los nervios a nivel de la vida política. Yo creo que todos esos factores confluyeron para que la reforma tributaria actuara como una especie de detonante de una situación muy compleja que se ha venido cocinando desde hacía varios meses. Ahora esperamos que este hecho positivo del gobierno, haber retirado la reforma, pues sea complementado con la apertura de unos canales de diálogo que permitan que todo este sentimiento colectivo de frustración, de descontento, pueda canalizar constructivamente a través de unos canales efectivos de diálogo. Porque ha quedado algo en evidencia, presidente, y es que la marcha se desató por esto de la reforma tributaria, pero la gente está expresando un descontento muy grande con el Estado, pues con el gobierno nacional. Y yo noto que el presidente cada vez es más rígido en su posición, que no cede ni un milímetro, y eso hace que la gente, digamos, que esté teniendo una sensación de descontento cada vez más grande. Es un descontento en general por el gobierno. ¿Usted cree que esto va a terminar en que el pueblo termine pidiéndole la cabeza al presidente? Espero que no, porque en este momento el país no soportaría una ruptura de la continuidad democrática. Eso sería lo único que nos faltaría. Hay que defender que todo esto se haga dentro de los canales institucionales. Lo que pasa es que hay unos sectores políticos en el país, hablar con toda sinceridad paisa, que lo que quieren es construir alrededor de todos estos episodios un escenario de guerra, de confrontación, de enfrentamiento, de polarización. Creo que ese no es el mejor escenario en este momento para el país, convertir esto en una especie de trinchera de guerras tribales. Lo que necesitamos, al contrario, es que haya un reconocimiento de este sentimiento colectivo que existe muy grande, especialmente en los sectores jóvenes. Ustedes se pueden dar cuenta de que quienes están manifestándose, por supuesto, que son los trabajadores, los pensionados, convocados por las centrales, pero también hay un movimiento muy parecido al que se vivió, por ejemplo, con la primavera árabe en Egipto, cuando
miles de jóvenes que se sentían inseguros, inseguros respecto a su educación, respecto a su trabajo, respecto al mismo futuro. Por eso nosotros lanzamos hace algunas semanas un libro que se llama El Grito Latinoamericano, porque también estamos sintiendo en América Latina. Sí, no justo de eso le iba a hablar, expresidente, porque usted fue secretario general de UNASUR, entonces tiene, digamos, que una mirada más amplia de la política en Latinoamérica o de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. ¿Cómo se refleja esto de lo que está pasando en Colombia en el marco de lo que está ocurriendo en Latinoamérica? Porque según los medios internacionales, Brasil también está empezando como a vivir una situación compleja. Chile ya ha venido pasando por esto. Ecuador sí que tuvo el país enardecido antes de las elecciones que se dieron hace poco. Sí, esto no es solamente un tema de la pandemia. La pandemia profundizó unas grietas que ya existían y que se estaban manifestando en el 2019. En Chile llevó a pedir una nueva constitución que se debe votar en los próximos días. En Ecuador produjo todo un movimiento sísmico de los sectores indígenas y de protestas por el alza de la gasolina. Aquí en Colombia salieron los estudiantes también a pedir que se revisaran los presupuestos para la educación pública. Lo mismo sucedió en Brasil con las personas, por ejemplo, en el Amazonas, que protestaron precisamente por la depredación ambiental. En fin, hay un sentimiento, hay un grito colectivo que tenemos que escuchar, empezando por los presidentes, y esto es un buen reclamo para el presidente Duque. Él tiene que ponerle el oído en la tierra a ver qué es lo que le está latiendo en este momento al pueblo colombiano y sintonizarse con esas aspiraciones. Convocar a un diálogo para terminar hablando con las personas con las cuales hablan normalmente no tiene sentido. El diálogo se hace entre dos que piensan diferente, que tienen diferentes aspiraciones, pero cada uno debe reconocer al otro como un interlocutor para que realmente sea fructífero. ¿Qué opina usted, expresidente, sobre el alza o el declive, sobre la revolución molecular de Uribe? Hay una teoría del expresidente Uribe que le está llamando la revolución molecular disipada. Y usted la ha criticado sobre Sí, es un tema muy peligroso, porque en el fondo este es un discurso paranoico que le están vendiendo a la derecha colombiana, de que todo lo que está ocurriendo, el movimiento social, la protesta de los jóvenes, los campesinos que no quieren que los fumiguen, todo esto es producto de una especie de libreto siniestro que convertiría a los líderes sociales en terroristas y que justificaría entonces que fueran combatidos a sangre y fuego. Esta doctrina que se llama la de la revolución molecular disipada tiene precisamente por objeto convertir todos los movimientos sociales, criminalizarlos, estigmatizar a los líderes sociales y de alguna manera legitimar una respuesta excesiva de las Fuerzas Armadas contra estos movimientos que son legítimos y explicables en cualquier democracia. Así es que es una teoría muy, muy peligrosa y hay que abrirle el ojo a la gente que no se deje llevar por allí. Doctor Samper, sí, señor. Pero este tema es importante ampliarlo porque nuestro país viene de sufrir justo en el tiempo que se ha dado este gobierno una masacre terrible de líderes sociales. Casi que una o dos noticias diarias son de la muerte de un líder en una región apartada de Colombia y a veces hasta de las centralidades, y eso es bastante peligroso. Pero con todo esto que está ocurriendo con el movimiento social estos días, que ya ha costado varias vidas y que es lo que tiene, digamos, sonando tanto esto a nivel internacional, pues el papel del expresidente Álvaro Uribe ha sido muy protagónico y muy peligroso, porque incluso en algún momento trinó diciendo que era necesario utilizar las armas de fuego por
parte del ejército y la policía para poder calmar, digamos, que los ánimos. Eso sería como apagar un incendio con fuego, no sé, o acabar con una inundación con agua. ¿Usted qué piensa al respecto? No, yo diría que la figura es tratar de apagar un incendio con gasolina. El presidente Uribe todavía no ha realizado el duelo de que el país hubiera tomado el camino de la negociación y del diálogo político para acabar con el conflicto armado. Él todavía piensa que la única manera de acabar con los contradictores es a través de vías militares, proponiendo la militarización de las ciudades, como se está haciendo en este momento en Cali, que lo están convirtiendo prácticamente en un escenario de guerra, estigmatizando y criminalizando a los líderes sociales. No son solamente los líderes sociales, son también los desmovilizados de las FARC que están siendo asesinados, son los jóvenes que están siendo masacrados. Es decir, en este país se está viviendo una carnicería muy compleja precisamente por el desarrollo de este tipo de concepciones. La única manera de controlar el descontento social es esa sangre y fuego. Con esto podemos terminar una guerra civil. Y si el presidente Duque no se da cuenta de que tiene que abrir unos canales de oxigenación de la situación que se está viviendo hoy día en el país, va a resultar como una olla de presión a la cual se le pone fuego y no se deja escapar la presión. Y es imposible hablar de esto sin hablar de la política. Ha quedado en evidencia con todo lo que está ocurriendo que el uribismo en sí mismo va en declive, pues que hay una baja aceptación de la población ya con respecto al uribismo. También lo muestran las encuestas, pues no lo muestra solo lo que está ocurriendo en el país, sino que lo muestran las encuestas porque su discurso solo representa al pasado. Pero ¿cómo puede ver usted lo que está ocurriendo de cara a las elecciones en el futuro? Porque hay una gente que está diciendo, bueno, el presidente Duque ya dejó de ser presidente la semana pasada porque con todo lo que ocurrió es probable que ya no pueda volver a hacer nada. Pensó en cerrar su gobierno con reforma tributaria, reforma a la salud, reforma a la justicia, y eso como que no fue táctico. Pero además eso le golpea al uribismo porque para nadie es un secreto que el presidente Uribe tuvo bastante injerencia en lo que es el gobierno del presidente Duque. Y por otro lado está un senador muy reconocido que ha hecho campaña presidencial en distintas ocasiones, que es el senador Gustavo Petro, que al parecer está fuera del país, pero de manera digital ha hecho una presencia excesiva en todo este tema y ha encontrado un gran apoyo y un gran respaldo de la ciudadanía. Mire, es lo único más peligroso que el virus del COVID-19 que estamos viviendo y sufriendo es el virus de la polarización ideológica que se está viviendo en el mundo, que es simple y sencillamente enfrentar a la gente por razones pasionales y convertir la democracia en un juego insensato de odios personales, que es un poco la carta que está tratando de jugar el uribismo para tratar de alguna manera canalizar todos sus odios en contra de Gustavo Petro. Eso es un error histórico, porque lo que muestran las cifras es que, al contrario, lo que está consiguiendo con esta estrategia del uribismo es convertir a Gustavo Petro en el líder político más apoyado. Si hoy se hicieran unas elecciones, el uribismo no pasaría a una segunda vuelta. Todo esto porque la gente no quiere que haya más política basada en los enfrentamientos personales, en los odios, en las confrontaciones. La democracia, presidente, por eso hay elecciones, porque uno va a elegir entre una cosa y otra cosa. Y aquí no están dejando que haya alternativas. Están cerrando totalmente las posibilidades de que haya una confrontación pacífica y ordenada de proyectos políticos. Creo que ese es el gran error histórico que está cometiendo el uribismo, llevar esto a un terreno de enfrentamientos personales que podría terminar con las tesis que hablábamos anteriormente de una guerra civil.
Le pregunto, don Ernesto, y que nos dé sus razones, ya que el país avanza de cara a las elecciones y como aún no se sabe si esto puede que caduque, ¿cómo califica usted el gobierno de Iván Duque? Bueno, mi opinión es que no he visto malos gobiernos, he visto buenos gobiernos, pero no he visto no gobiernos. Realmente aquí lo que ha hecho falta es una posición clara del presidente, que se ha debido desmarcar desde el comienzo del presidente Uribe en el buen sentido de la palabra. El papel nuestro, los presidentes, no puede ser el de ponerle zancadillas a los que nos suceden, ponerle sino al contrario, de ayudarlos, de apoyarlos. El presidente Uribe se ha desmarcado de aquellos episodios que le pueden generar impopularidad a su partido por su vinculación al gobierno. Cuando uno es partido de gobierno, se mete con todo y tiene que asumir las responsabilidades de los errores y también disfrutar de los aciertos. Pero aquí parece que estarían tratando de jugar un juego bastante curioso, que es beneficiarse del gobierno, del gasto público, los nombramientos, de los proyectos y marcar distancias cuando son cosas que no les convienen. Por ese camino la gente no es tonta, la gente va a terminar escogiendo una alternativa que represente realmente un cambio a lo que estamos viviendo. Pero, presidente, justo esa alternativa hoy en el escenario que estamos viviendo, entonces podría ser Gustavo Petro, que es como el candidato que se está fortaleciendo con todo el escenario político actual. ¿Ve usted otra cara que podría, digamos, competir de cara a la primera vuelta para pasar a la segunda, que sea fuerte, que esté liderando las banderas de la no polarización? Digamos que aquí hay dos temas que son fundamentales. Primero, seguimos con el proceso de paz y con el cumplimiento de los acuerdos de La Habana en temas tan importantes como el tema de tierras, sustitución social de cultivos, reparación de las víctimas, proyectos productivos, la reinserción de los sectores armados, o la otra opción es volver a la guerra. Y el segundo tema importante es, vamos a enfrentar realmente la pospandemia con recursos suficientes para darle a la gente una supervivencia, mientras que conseguimos volver a poner en marcha el motor de la economía para que genere empleo y genere condiciones de vida dignas para los colombianos. ¿O vamos a quedar a medias dándoles unos apoyitos de 180.000 pesos mensuales que no alcanzan ni para comprar un mercado a la semana? Yo creo que esos dos temas han producido por lo menos tres bloques, a mi juicio. El bloque del gobierno, que está en una posición intransigente frente a la paz y haciendo cosas mezquinas frente a la pandemia. Un bloque que está en el centro, que el cual están participando figuras muy importantes de distintos partidos, que está comprometido con estos dos temas que yo menciono, y por supuesto está el bloque de la izquierda democrática, que en este momento tiene como figura más sobresaliente a Gustavo Petro, pero en el cual... Pero doctor Ernesto, es que en la política se hace con las ideas y casi que todos sabemos cuáles ideas representa cada uno de los espectros, pero esos espectros tendrían que tener nombre, porque, por ejemplo, uno podría decir, una figura que ha resaltado en el espectro una supuesta figura que ha resaltado en el centro es la de Fajardo, pero Fajardo tiene unas posturas como muy líquidas que no le aportan al debate de país. Lo vimos que salió a recomendar no marchar, que por el tema del COVID, cuando ya vio que eso tomó fuerza, entonces ya dijo que apoyaba la manifestación. Pues él no es una persona que tenga una postura clara frente a la sociedad. ¿Quién puede tomar las banderas que representan esos dos temas que usted está diciendo que son importantes para las próximas elecciones?
Pero eso debería ser en nombres porque la gente cuando va a las urnas vota es por el nombre del personaje. Sí, pero precisamente eso es lo que más daño nos hace, que convertimos la política en una especie de pasarela de nombres, que si es fulanito o es menganito, y la gente se olvida de que detrás de los nombres debe haber unos proyectos, unas ideas y unos programas. Pero ¿cómo hacemos nosotros los ciudadanos si es que cuando vamos en el tarjetón no dice, aquí va a estar la esperanza por la paz, la no sé qué, en este va a estar la guerra, el paramilitarismo, no sé qué, en este va a estar la izquierda, no, ahí dice, o el de Uribe, o Petro, o el del centro. Bueno, y eso es un nombre... Ahí tiene tres opciones, pero si usted vota por un nombre sin saber qué está proponiendo cada uno es peor. Ahora, Fajardo, por ejemplo, estaría de acuerdo con el tema de la paz, está de acuerdo con el tema de la pandemia, está siendo víctima de una judicialización de la política que también es nueva en Colombia, y usted sabe por qué y en qué circunstancias. Petro representa un liderazgo fuerte, de alguna manera ha logrado convocar a estos sectores que hoy día están descontentos con el gobierno, es un liderazgo fuerte. Y el otro, pues lamentablemente hay que decir que es el de comillas, el de Uribe. Pero detrás de cada una de las personas, puedo mencionarle más nombres, puedo mencionarle a Fernando Cristo, puedo mencionarle a Manuel Galán, le puedo mencionar los nombres. Usted me está mencionando la coalición de la esperanza. ¿Usted cree que la coalición de la esperanza todavía está viva en la política hoy? Por supuesto, y estamos esperando que la semana entrante ellos anuncien cuáles son las bases de su coalición. O sea que ellos están esperando a que pase el ardor de lo que está pasando en la sociedad para seguir con su campaña, y aquí mejor no se meten y pasan de agache para no ir a bajar su popularidad si toman alguna postura. Creo que los está prejuzgando. ¿Por qué no esperamos a que presenten sus propuestas que han anunciado que lo van a hacer la semana entrante, sus listas, sus nombres? Ahí hay personas muy respetables, como por ejemplo Humberto de la Calle, que es una persona muy respetable. O sea, hay personas que merecen que por lo menos los escuchemos. Y también dentro del pacto histórico en el cual está Gustavo Petro hay otras personas, como el candidato del Polo, la candidata del movimiento indígena. Lo que quiero decirle es que no podemos reducir la política simplemente a una lista de nombres como un menú de un restaurante. Hay que exigirle a la gente que nos cuente qué es lo que piensa hacer para que la gente tome la decisión entre opciones y no simplemente una lista de mercado. Cambiando un poquito el tema del ámbito nacional, díganos cómo ve usted el Partido Liberal, y ya que nos cuenta de eso, con amor y también fe, al señor César Gaviria, cuéntenos cómo lo ve. Pues ese es mi problema, que no lo veo. Pero él estuvo muy fuerte, saliendo en contra de la reforma, diciendo que si no le tuvo miedo a Pablo Escobar, que cómo le iba a tener miedo al ministro Carrasquilla, etcétera. Sí, muy valiente, pero es que la política se hace es precisamente produciendo hechos políticos. Yo como liberal, y habiendo sido quizás el último presidente liberal elegido con votos liberales, yo sí quisiera un partido mucho más activo. El Partido Liberal debería estar en este momento liderando la coalición que se está formando, o bien sea con Petro, o bien sea con Fajardo, con quien sea, precisamente para defender estos temas que he mencionado y que en las próximas elecciones la gente tenga una salida. Eso es lo que yo quisiera que estuviera haciendo el Partido Liberal, pero no lo veo proactivo en este camino. Expresidente, lastimosamente el tiempo de nuestro programa es muy corto y habría mucho que hablar con usted. Yo no me quiero ir sin que me dé una respuesta de sí o no a un cuento que me han echado siempre, que me ha generado mucha curiosidad, y es que decían que usted cargaba una pastillita de cianuro en el bolsillo en caso de que lo tuvieran que mandar para los Estados Unidos. ¿Todavía carga esa pastilla? No, ya no, porque como no tengo visa, no tengo a qué ir a Estados Unidos. Y esa pastilla fue cierto, la llegué a tener en mi bolsillo cuando fui a Naciones Unidas a denunciar
el tratamiento que le estaba dando los Estados Unidos a Colombia en ese momento, que era un tratamiento indigno, un tratamiento a bofetadas, y pues tenía la decisión personal tomada de que no iba a aceptar que se jugara con la dignidad de Colombia en momentos en que había personas del Departamento de Estado que amenazaban que si yo iba a los Estados Unidos a hacer esta denuncia no volvería a Colombia. Pues sí, y volví vivo y aquí estoy muy contento. Me quedan debiendo el chicharrón y los frijoles, porque ahora con esta virtualidad uno no come ni chicharrón ni frijoles. Por aquí lo esperamos, presidente. Sabemos que el presidente tiene honor y no es gandul. Cambió usted la de cianuro por una pastilla azul. Muy bien, pues muchas gracias y lástima que sea tan escaso el tiempo y muchas gracias a ustedes. Por aquí lo esperamos en un próximo programa, presidente. Buenas noches. Aquí tuvimos al expresidente Samper. Ustedes y nosotros le ponemos un toque de Romero. Buenas noches.